Buenos días, tardes. ¿Cómo han estado, mis hermanos? Bien, qué bueno, me da mucho gusto. Pues esta mañana, tarde, mañana, ya con estos cambios de horario, ya no sabemos si vivimos de tarde, de noche o de día. Pero de una cosa estamos ciertísimos, que estamos vivos, ¿verdad? No los oigo. Ah, ok, si estamos vivos. Eso. Pues bien, mis hermanos, ahora tengo el anhelo, el deseo de compartirles un mensaje muy hermoso que, bueno, para mí todos los mensajes que el Señor me habla, y se los he comentado, y yo creo que ustedes pueden vivir la experiencia como hijos del Señor, que antes de que ustedes compartan algo allá afuera, o compartan a sus hermanos algo, ¿quiénes son los primeros beneficiados y a quién les habla primero el Señor? A nosotros, exactamente. Si no has tenido esa experiencia, mi hermano, mi hermana, yo te invito a que la tengas. Te invito porque es un gozo, es una alegría compartir lo que tu papá, mi papá, nos dice. ¿Por qué? Porque somos una gran familia. Somos una gran familia y quizás a lo mejor tú puedas decir, eso que tú me estás diciendo, a mí ya me lo dijo papá. Pues sí, pero te voy a demostrar que de una manera te lo dice a ti y de otra manera me lo dice a mí. Ayer platicábamos sobre un punto de vista de la fe, nuestro pastor y yo, y él ejerció la fe de una manera y yo la ejercí de otra, pero el punto hacia dónde iba, hacia el mismo sitio. Entonces quiero que me acompañen, vamos a hacer una oración y vamos a pedirle a papá precisamente que nos guíe en oración. Padre santo y bendito, te alabamos y te bendecimos, Señor. Y tú sabes, Padre mío, el gozo, la palabra que me pusiste en el corazón para comunicársela a mis hermanos, a tus hijos, Señor. Gracias, Señor, que tú seas el centro, Señor, principal de este mensaje. Que tu santo y bendito Espíritu nos lleve, limpia nuestros corazones, despeja nuestra mente, Señor, y que ese corazón que tú cambiaste, Señor, de piedra, ese corazón duro, Señor, que ahora tú lo haces sensible y es de carne y con emociones, con frutos, Señor, tuyos en cada uno de nosotros, perciba todo, Señor, lo que tú nos quieres mencionar, Padre, a través de tu palabra y de tu precioso Espíritu. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén. Y bien, mis hermanos, pues quiero que me acompañen a el Evangelio según San Marcos, capítulo 12, del versículo 1 al versículo 12. Nuestro pastor nos decía hace un momento, parece que somos hijos de Dios indiferentes. No nos importa a quién estamos alabando. No nos importa en la presencia de quién estamos. Y yo he oído a nuestro pastor que seguidamente nos impulsa, nos motiva a que nuestros corazones ardan. Y creo que nuestros corazones los tenemos más fríos que un témpano. Hace rato escuchábamos unas alabanzas y una de ellas dice que la tumba está vacía. ¿Tú lo crees? Amén. Nomás oí un amén. Amén. ¿Tú crees que tu Dios está vivo? Amén. ¿Qué indiferencia se oye? Yo sé que todos traemos muchas cosas en la cabeza. Despojémonos de ese viejo hombre. Ya déjenlo descansar. No es fácil, pero sí es posible. Yo comentaba y preguntaba, y he preguntado y cuestionado a mis hermanos,
¿Cuántas almas hay en esta comunidad en San Simón? ¿3,000? ¿5,000? Yo no sé. ¿Y cuántos cristianos hay entre esos 4,000 o 5,000? ¿Y qué hemos hecho? ¿Qué labor hemos hecho? ¿Y cómo lo hemos hecho? ¿Y agradando a quién? La obra no es sencilla. Yo soy uno de esos obreros. Y hace poco me decía otro obrero, me es muy difícil hablar. No sé expresarme. No sé dirigirme a las personas. ¿Sabes por qué? Porque tú has limitado a tu Dios, a tu papá. Él es soberano. Él es poderoso. Pero tú haces a tu Dios así. No dejas que resplandezca en tu rostro. ¿Por qué les digo esto, hermanos? Porque yo también fui indiferente. Yo también fui tibio, pero le pedí mucho a mi Dios que no me vomitara. Porque es de lo que vamos a hablar ahorita. Es de lo que vamos a hablar, hermanos. Somos una pequeña comunidad, somos muy pequeños. A mí me platicaban que eran como 40. Yo no he visto a más de 25, creo. Y gracias a Dios, porque me siento gozoso, me siento contentísimo de estar con ustedes. Mi compañero, mi amigo, mi discípulo, se gozaba diciendo, ya casi vamos a cumplir 9 meses de estar reuniéndonos con nuestros hermanos. Y se gozaba, y yo también. Digo, se me ha pasado el tiempo rapidísimo. Ojalá y así se nos pase el tiempo de rapidísimo para ser obreros fieles. Cuando tú eres un obrero fiel, vas a tener muchos problemas, Te vas a encontrar muchas piedras en tu camino, muchos obstáculos. El camino del Señor no es fácil. Levánteme su mano quien crea que el camino del Señor es fácil, pero tampoco es imposible. Para ti y para mí, pero para Él no. Deja que fluya en ti, deja que viva en ti. Él quiere ser tus brazos, Él quiere ser tus pies, Él quiere ser tu mente, porque yo supongo que ya está en tu corazón. Les hago este comentario porque ahora este mensaje se llama precisamente privilegios quitados. ¿Tú has perdido alguna vez un privilegio? ¿Sabes lo que es tener un privilegio? ¿O no lo sabes? Yo tuve un privilegio, varios privilegios en el hogar, en el trabajo. Me decía una de mis hijas cuando eran solteras, si yo llego a la oficina con 10 o 8 minutos antes que entren todos, tengo un bono extra. ¿Qué es eso? Un privilegio por la puntualidad, pero nada más con una falta de sus compañeras o de ella misma, durante los 15 días del mes, con un retraso que llegara tarde, ¿qué creen que pasaba? Esos privilegios de 14 días, había cumplido con 14 días, pero un día en la quincena llegaba tarde. ¿Y qué creen? Llegaba triste, mi niña. Pues sí, les digo, esos son los privilegios de los cuales vamos a hablar ahora. Recuerda cuántos privilegios has tenido en tu vida. En toda tu vida en general, en la escuela, en el trabajo, en el hogar, como madre, como padre, como amigo, como estudiante, como trabajador, como vecino,
como ciudadano, porque también como ciudadanos tenemos privilegios, ¿o no? Los niños como niños tienen privilegios, ¿no? En el hogar, en la escuela, tienen derechos que son privilegios. Y bien, fíjense nada más, ¿cómo somos privilegiados los hijos de Dios, el pueblo de Dios, y cómo los perdemos? Por esos hábitos de los cuales hemos estado hablando durante casi 7 semanas, hábitos de pecado que no hemos podido dejar. Dice el capítulo 12, versículo, vamos a leer todo el pasaje hasta el versículo 12. Dice, entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña y la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiesen de estos el fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon, le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles a otro siervo, pero lo apedrearon, le hicieron en la cabeza y también le enviaron afrentado. Volvió a enviar a otro y a este mataron, y a otros muchos golpearon, golpeando los unos, matando a otros, y por último, teniendo a un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero, venid y matémosle, y la heredad será nuestra. Y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? ¿Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros? Hasta ahí vamos a dejarlo. ¿Sí? Vean, el Señor Jesucristo, como ser humano y como Dios, recuérdenlo, que era 100% Dios y 100% como tú y como yo, humano. Y a través de toda su vida siempre le tendían trampas, siempre le ponían pruebas. Y dice que la palabra de Dios en Hebreos 4:12, que es como una espada de 2 filos, que penetra hasta partir el alma, que cierne todos los pensamientos y las coyunturas, y te saca todo lo que traes dentro, ¿verdad? Y era lo que el Señor Jesús hacía con la palabra de Dios. Confrontaba a su iglesia, a su pueblo, a los suyos. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas sin en cambio a todo el que le recibió, ¿qué le da? Le da el poder, el derecho de ser hijo de Dios. Pero los suyos no lo oyeron. Lo que les decía yo hace unos momentos. Nos gusta mucho ponernos del lado piadoso, del lado cristiano. Tenemos el ADN del Espíritu Santo. A estos hombres a los cuales estaba Él mostrándoles, eran su pueblo, eran el pueblo judío, pero no aceptaban sus palabras. ¿Por qué no las aceptaban? Porque es mi vida y a mí nadie me va a enseñar a vivir mi vida. Yo la voy a vivir de la mejor manera. Y vemos los resultados a través de este pasaje. Fíjense el amor tan grande y tan precioso que Dios tiene por su pueblo y por sus hijos. Dice, versículo 1, entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas,
Un hombre plantó una viña, la cercó de vallada, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó. Primero, ¿qué fue lo que hizo? Puso su protección divina, cercó y protegió su lagar. Edificó el lagar, plantó la viña, edificó el lagar. ¿El lagar para qué era? Dependiendo en el terrado que se hacía, se podía hacer hasta en una roca, hacer un hueco en la roca para que el fruto cayera ahí y después machacar el fruto y sacar el jugo, la vid. ¿Qué quiere decir la vid? Lo de adentro, la vida. Él mismo lo dijo también en Juan 15. Juan 15 dice, yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. Él es la vida. Él es el centro de tu vida. Vemos ahí cómo Él separa. ¿Qué quiere decir separación? Apartar para Dios. Santos. Él te santifica, te separa, te aparta para Él. Y aparte de que te aparta para Él, pone un vallado. Ese vallado es una cerca, un muro de ladrillos, una contención para protegerte. Después de que te aparta, te separa, te da esa protección. Ya una vez que te da esa protección, te da instrucciones, te da todos los medios. Ya una vez que te da todos los medios, te pone ahí para que hagas tu trabajo. ¿Qué es lo que hace un hombre cuando lo dejan en una casa cuidando, la cual es su labor? Ser un mayordomo, cuidar ese hogar, cuidar esa casa, no es de él. Y comienza la mayordomía. ¿Y cómo llevas esa mayordomía? ¿De qué manera la comienzas a desenvolver, a desenrollar, a elaborar, a trabajar? ¿Por qué? Porque de ahí viene precisamente cuando te la entrega, ¿sí? Una vez edificada, como dice ahí, puso también a un vigía en la torre. ¿Una torre para qué sirve? ¿Una torre qué es lo que hace? Tú lo puedes ver de hoy en día en los reclusorios, en todas las esquinas hay torres. ¿Para qué? ¿Qué es lo que hay en esas torres? Hay vigilantes, exactamente, para que tengas un panorama y cuides perfectamente esa viña. Y posteriormente, les ponía yo el ejemplo en el estudio de aquellos arrendadores. Él te lo arrenda, vas a ser tú mi arrendador y mi mayordomo. Porque vas a vivir aquí, vas a producir, pero el dueño soy yo, te lo dice. Me voy, regreso no sé cuándo. Tú sabes cuándo va a venir tu Señor por ti. Él mismo dice, velad y llorad. ¿Estás cuidando, orando y velando por esa viña? ¿Sabes a qué me estoy refiriendo a la viña? Si lo sabes, ¿verdad? Nada más que aquí entramos en esos problemas de trabajo laborales. A ti se te da una misión, se te da una labor, un trabajo que hacer. Pero casi la mayoría de nosotros nos dan instrucciones de cómo hacer el trabajo. Y te dicen, usted tiene que estar aquí de pie, pelando las patatas, las papas. Y ese costal lo va a pelar. Comienzas y llevas una docena de papas peladas. ¿Y qué crees? Ya te cansaste. ¿Y qué haces? Buscas una silla, un banquito, y comienzas a modelar tu trabajo. Oíste la instrucción, estás obedeciéndola.
pero vas conformándola de acuerdo a tu comodidad, de acuerdo a tu confort. Eso es lo que hacemos muchos cristianos. Por eso les pregunté al principio, cristianos indiferentes, que no dejamos que brille la luz de Cristo en tu vida. Porque nos avergüenza, porque nos intimida que nos digan que somos cristianos, que nos identifiquen. ¿Tú has oído hablar de los hermanos, de los cristianos de la secreta? ¿Verdad que sí? Yo también los conocí. Un gran empresario que se los comentaba, 15 años de empresario. Y una vez reunidos, no es ficticio lo que les voy a platicar. Una vez en una reunión de varones, teníamos esa convicción y tenía que haber madurez de que lo que se platicaba en ese estudio se quedaba. ¿Por qué? Porque más los varones tenemos allá afuera unas luchas tremendas, durísimas. Levantó la mano y dijo: hermanos, yo quiero decirles una cosa y me siento feliz y contento. Mi empresa va a popa. Tengo casi 62 empleados y le doy gracias a Dios que nunca se han dado cuenta que soy cristiano. Fíjense, le da gracias a Dios que nunca sus empleados se habían dado cuenta que era cristiano. Qué triste, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro pastor y maestro nos estaba impulsando a lo mismo que yo ahorita los impulso. Abrir corazones, a dejar que fluya el Señor en nuestras vidas. Por eso precisamente vamos de derrota en derrota. He oído muchas veces: no, es que estoy en una batalla. Es que estoy en la batalla del espíritu contra la carne y la carne contra el espíritu. Y siempre estamos en batallas y en batallas y en batallas. ¿Por qué? ¿No dice la palabra de Dios que somos más que vencedores? Amén. ¿Pero por medio de quién? Del Señor Jesús. ¿Ya vieron? Fíjense, ahí es donde estamos en Marcos, pero atrasito, en el capítulo 10, versículo 32. Aquí él siempre estaba hablando con sus discípulos, siempre estaba instruyéndolos, porque sabía la incapacidad que tenían sus discípulos, el Señor Jesús, y él sabe todavía la incapacidad, la timidez, la cobardía, llámale como tú quieras, que tú tienes. Pero fíjense lo que dice el versículo 32, después de que él va caminando con sus discípulos, aquel joven se le presenta, total que quiere seguirlo, no lo sigue y se va triste. Y Pedro, él y su bocota siempre: Señor, nosotros hemos dejado todo, ¿tú qué nos ofreces? ¿Qué nos das? Hemos dejado todo. Y todavía el Señor Jesús les dijo: yo les ofrezco esto. Después de que termina esta plática, dice en el versículo 32, iban por el camino, subiendo a Jerusalén, y Jesús iba, ¿dónde? No oigo. Jesús iba delante y ellos se asombraron y le seguían ¿cómo? Con miedo. ¿Quién va delante de ti? ¿Quién tiene miedo? Yo. Yo tengo miedo, pero Él va delante de mí. Él no va a mi lado, Él no va a mi espalda. Él va delante de mí, enfrentando todas esas piedras. Volvamos entonces a lo que dice el capítulo 12, versículo 1. Él ya puso esas torres, ya puso ese lagar, ya puso ese vallado, todo eso. Fíjate cómo es tan grande el amor de Dios por ti. Tan grande su protección por ti y por mí.
y aún así tenemos miedo. Y Él va delante de nosotros. Y posteriormente se la arrenda a unos labradores, ¿sí? Y se va lejos. Y a su tiempo dice, versículo 2, y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos el fruto de la viña. Digo, era lo normal, ¿no? O sea, yo estoy rentando. Yo tengo una fecha en la cual yo tengo que aportar mi renta para seguir habitando esa habitación en donde yo duermo y descanso, donde yo gozo. ¿Sí? Pero si me llega el arrendador y lo insulto y lo agarro a patadas y lo saco para afuera, ¿qué va a pasar? Y estos labradores tuvieron esa osadía. Tuvieron esa osadía. Esos arrendadores somos tú y yo. No somos los supersantos. Recuerda que la diferencia no la hacemos nosotros. La diferencia la hace nuestro Salvador. Ese Dios que decimos en la alabanza que Él vive. Ese Dios que salió de la tumba y que Él está sentado a la derecha del Padre, intercediendo por ti y por mí. Pero esto tiene que ser personal, no en comunidad. Aquí está hablando de labradores, de un conjunto de personas. Ese conjunto de personas somos nosotros. Pero individualmente tú y yo somos responsables ante Dios. Y tú tienes que ser responsable individualmente ante Él de lo que Él te ha arrendado. Él te dio una vida maravillosa, preciosa. Yo hace 28 años la he estado disfrutando. Esa vida eterna. Y no la cambio por nada. No sé tú. Si la cambies como estos labradores. Dice, y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibieran de estos el fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Digamos, nada más lo golpearon, lo dejaron con vida, porque estos enviados llegaron al Señor, llegaron a su Señor y le dieron cuentas, ¿no? ¿Ustedes se imaginan cómo llegaron estos hombres a su amo? Yo tengo la seguridad que ese amo los amaba, los quería, los curó. ¿Saben qué? Ya no vayan ustedes. Descansen. Los trataron muy mal. Versículo 3. Vuelvo a repetirlo. Mas ellos tomándole, los golpearon y los enviaron con las manos vacías. Aquel amo volvió a enviar a otro siervo, ahora uno nada más, pero lo apedrearon, lo hirieron en la cabeza y lo mandaron afrentado, avergonzado, humillado. Y volvió este amo a ver a esos enviados. Y no había nada de respuesta de fruto. Al contrario, en vez de que hubiera buenos frutos, había malos frutos.
malas respuestas. Hace muchos años, en un eslogan de la televisión, cuando era yo joven, y todavía me acuerdo, decían: lástima, Margarito. ¿Verdad? Yo creo que nada más, mi hermano Carlos también a lo mejor se acuerda, porque somos los más grandes, mi pastor y nuestro hermano Carlos. Pero había un eslogan en la televisión cuando fallaban, que decían: lástima, Margarito. ¿Sí? Así es. Fíjense cómo entre mejor los trata este arrendador a los arrendatarios, más duros se portaban los arrendatarios, más codiciosos, más egoístas, más soberbios, más celosos. ¿Por qué le voy a dar si yo lo he trabajado? Le digo a mis dos hijos, al familiar y al espiritual, le doy tantas gracias al Señor por la vida del señor José, porque vivo muy a gusto bajo este techo. Y no tengo otra cosa más que decirle al Señor: gracias por la vida del señor José. Porque por medio de los inconversos, ustedes y yo recibimos bendiciones. Amén. Por medio a lo mejor de ateos, de no creyentes, Dios los usa para que tú y yo recibamos bendiciones. ¿Y qué creen? Somos indiferentes. Somos indiferentes, mis hermanos. Por eso les decía yo al principio, ¿cómo se llamaba este mensaje? Privilegios quitados, perdidos, consciente y inconscientemente. ¿Nunca has cometido un error o un pecado sin darte cuenta? Yo sí. A lo mejor no me doy cuenta, pero el Señor me descubre, ¿eh? Porque cuando yo vuelvo a Él, a la comunión, yo lo primero que hago, le digo: Señor, háblame, quiero oírte, papá. ¿Me quieres oír? Sí. Sí, papá, te quiero oír. Y comienzo a escucharlo y me descubre lo que yo no he descubierto. ¿Algunos sabrán de lo que estoy hablando? Me da alegría por ellos. Porque ¿qué hacemos cuando somos descubiertos? Nos humillamos ante ese Padre eterno. Y cuando tú eres responsable ante ese Padre eterno, así como te humillas, Él te levanta tu rostro y te exalta, pero no como te exaltan allá afuera. ¿Sí sabes qué clase de exaltación hace Él? Te hace libre. No tienes palabras, quisieras tenerlo físicamente para abrazarlo y llenarlo de besos y de abrazos. ¿No tendrías tú ese deseo? Porque yo sí. Dice el versículo 4. Volvió a enviarles otro siervo, pero lo apedrearon, lo hirieron en la cabeza y también lo enviaron afrentado, avergonzado. Versículo 5. Volvió a enviar a otro, y a este mataron. O sea, el pecado iba de menor a mayor. No pasa nada. Todos lo hacen. ¿Y saben qué? Agarramos la medida del hermano. Mira cómo anda el hermano y tan bien que le va. No pasa nada. ¿Y qué creen? Ahí vamos. Y metemos la pata. Y ya que metiste la pata, te dice en primera persona el enemigo: ya ves que no pasa nada, te está yendo hasta mejor.
te tratan mejor, ganas mejor y poco a poquito te va jalando. El peor problema del ser humano, por decirlo y llamarlo problema, es la economía. Eso es lo que a todos, dicen por ahí, nos trae de la calle. No sé si tú, porque yo sí, no sé si tú has valorado 5 pesos en la bolsa. Que ahora, gracias a Dios, esos 5 pesos se los puedes dar a alguien necesitado. Pero hubo una vez en que esos 5 pesos para ti fueron lo más esencial, porque yo sí lo viví. Y cuando tú hablas, cuando tú sabes del camino y lo hablas, sabes de qué te estoy hablando y sabes a qué me estoy refiriendo. Pero recuerda que nada más tienes que voltear para atrás, no para añorar, sino para darte cuenta por qué estás adelante. ¿Sí lo comprendes? Yo creo que sí. Dice, volvió a enviar a otro y a este mataron, y a otros muchos golpearon, y a unos matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos, diciendo, de este sí van a respetar. A este sí. Ese es mi hijo. Ajá. ¿Sí? Dice la palabra que por causa de nuestro vivir diario va a ser vituperado el nombre de Jesús. ¿Sí sabes lo que te estoy diciendo? Es que es difícil aguantarme, hermano. ¿Sí? ¿Qué aguantó el Señor Jesús? ¿Podrías expresar lo que Pablo expresó? Llevo las marcas de Jesús. ¿Podrías decirlo? Cuando yo estuve formando este estudio hace 3 días, y el Señor lo sabe, me solté llorando de vergüenza. ¿Nunca has llorado de pena, de vergüenza? Nada más. Yo agarraba al principio la Biblia, me gustaban todos los evangelios, pero cuando comenzaba el Vía Crucis del Señor Jesús, yo ahí paraba. No me gustaba verlo, no me gustaba leerlo. Como una vez una mujer que leí en un libro decía, ¿por qué teniendo un crucifijo en la mano? Y decía, ¿por qué tanto sacrificio, tanto dolor, tanta sangre por unos pequeños pecadillos que hemos dicho? Por unas pequeñas palabras mal dichas. ¿Será eso? Ese Dios poderoso, omnipotente, soberano, inmutable, porque Él no cambia y ahorita lo vamos a ver, entregando su único hijo, su todo del todo, porque Él mismo se entregó a través de su hijo, ese Dios poderoso. Por eso les decía al principio, Jesús confrontando aquí a su pueblo, confrontando su iglesia, diciéndoles, miren de qué manera Dios los ama, Dios nuestro Padre los ama. Entregó a su hijo, entregó a su único hijo, mas aquellos 7
Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero. Venid, matémosle y la heredad será nuestra. ¿Sabes cuál es la herencia más hermosa que disfrutamos? Esa vida eterna. Esa heredad, ¿qué crees? Que por eso murió. Porque para recibir una herencia debe de haber primero muerte de por medio. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Que hoy en día ya muchos padres heredan en vida. ¿Recuerdan aquel hijo pródigo? En aquellos tiempos, ¿saben qué hizo el hijo pródigo? Le deseó la muerte a su padre al pedirle la herencia en vida. Ahora ya es normal. Y esa vida eterna, esa vida que estás viviendo, ese pequeño pensamiento de tu Dios, ese pequeño momento que le dedicas a Él, ¿cómo lo vives? ¿Cómo lo disfrutas? Fíjate qué pobre eres de cómo lo disfrutas. Esa es la cantidad de riqueza que tienes, de cómo lo disfrutas. Dice: y tomándole lo mataron y le echaron fuera de la viña. Eso es lo que hacemos esos cristianos ocultos, secretos. Ahorita sí y ahorita no. Lo metes y lo sacas de tu corazón. Aquí sí puedes ir conmigo porque vamos a la iglesia, porque vamos a reunirnos con los hermanos. Pero acá no. ¿Dónde? No sé. No quiero yo mencionarlo. Pero tú sí sabes, ¿verdad? De eso estoy bien seguro que tú sí sabes. ¿A dónde llevas a Jesús y a dónde no lo llevas? Lo echas fuera. Lo echas fuera de tu viña, de tu vida. Te digo una cosa, mi hermano, mi hermana. No lo hagas. No sé cuántos años puedas vivir esta vida física. ¿Ejemplo les doy? ¿Sí? Y no les voy a hablar con cosas ficticias. Un joven de 17 años que apenas acaba de morir hace unos días. 17 años. ¿Cambiarías tu vida por la de él? ¿Le dirías al Señor? Yo le diría: dale los 50 años que a mí me has dado de más que a él y llévame a mí. A lo mejor yo no, pero su madre sí, su padre sí. Sí lo harían si pudieran hacer un pacto con Dios. ¿Tú lo harías? Por ahí dice un dicho que nadie sabe lo que tiene hasta qué. Exactamente. ¿Por qué vas a esperar para entonces? Yo lo he oído de muchos jóvenes. A mí me lo dijeron mis hijos. Tú ya estás en edad de que te seas un religioso. Sí, tú ya la viviste, ¿no? Déjame vivir a mí. Yo estoy joven. Tú ya hiciste de tu vida un cotorreo, ¿no? Ahora tú quieres que yo sea religioso como tú. No. Yo también tengo derecho a vivir mi vida. Peleamos ese derecho. Tenemos derecho de hacer con nuestra vida un papalote. Yo lo hice, hermanos. ¿Y saben cómo me fue en la papaloteada?
Gracias a Dios. Porque hace casi 28, 29 años lo conocí. Y como por ahí se dice, a mí no me gusta decirlo, pero cada quien tiene su léxico. Yo no estoy en la lucha. El que esté en la lucha es mi Señor, por mí. Porque yo lo único que hago es entregarle los trastos. No le digo, voy a trabajar, bendíceme. No, vamos a trabajar, papá. Vamos a la iglesia, Señor. Vamos a ver a un hermano, papá. Vamos a platicar con mi amigo. Vamos a platicar con el vecino, papá. Y tengo que estar vigilando mi corazón para ver qué es lo que sale de mi boca. Por eso el Señor me puso esa torre, que es el Espíritu Santo en mí. Él es el que te está vigilando, y Él no te fuerza nada, porque a mí no me fuerza nada. Nada más lo único que me dice, te estás fijando, te estás fijando, te estás fijando. Sí, sí estoy bien. Perdóname y retrocedo. Pero aquí es donde viene lo crucial. Dice, tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Dice, vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Aquí, si ustedes tienen sus Biblias, muchas Biblias luego, cuando habla el Señor Jesús tienen letra roja, ¿verdad? Hay otras que no. Pero aquí supuestamente está hablando el Señor Jesús, que fuéramos al Evangelio de Mateo. Es la misma parábola. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 21, pero versículo, es la misma narrativa más o menos. Era de lo que yo les hablaba hace un rato. Unos pueden hablar de una manera, otros pueden hablar de otra, pero todo se causa lo mismo. Aquí Mateo le da una explicación diferente. Y aquí no habla el Señor Jesús. Fíjense quiénes son los que hablan. Dice Mateo 21, versículo 40. Cuando venga pues el Señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Ahí pregunta Jesús. ¿Y qué contesta el pueblo? ¿Qué contesta con los que está dialogando? Dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto. ¿Cuándo? A su tiempo. Fieles, aquellos que verdaderamente, lo que dijo nuestro pastor cuando estábamos compartiendo la cena del Señor, aquellos que hicieron su pacto con Él. ¿Has reflexionado cuando tú haces ese mandato? ¿O lo haces nada más por costumbre? ¿De veras reflexionas el pacto de lo que estás haciendo simbólicamente? ¿Verdaderamente esta es la sangre de mi Señor y de mi Salvador? ¿Este es el cuerpo de Cristo? Por eso precisamente nos volvemos pasivos, porque se nos hace costumbre, se nos hace normal. Somos cristianos. Aquí es cuando los mismos
las mismas personas a las cuales se está dirigiendo da respuesta. O sea, ¿tú sabes lo que es justo y lo que es injusto? ¿Sí o no lo sabes? ¿Sabes lo que es malo y lo que es bueno, verdad? Antes de que tú y yo tuviéramos el Espíritu de Cristo en nuestras vidas, nos regíamos por una conciencia. Y la conciencia nos mostraba lo bueno y lo malo. Aquí, este grupo de personas con las cuales está hablando Jesús, se están rigiendo por una conciencia, por lo que les está platicando. Y que ellos responden de acuerdo a la narrativa. Y dicen, le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Mis hermanos, con esto no les estoy diciendo, porque no quiero entrar en debates, pero te voy a decir una cosa. No vas, por tu desobediencia, no vas a perder la salvación, pero sí vas a perder privilegios. Tú y yo los perdemos. Los perdemos, hermanos. Porque de la vida cristiana hacemos una vida simple. Sí tenemos que vivir la vida cristiana con un sentido común, pero no con una vida común. No confundamos una cosa con la otra. El Señor Jesucristo enseñaba, ¿sí?, muchas veces con un sentido común, pero no con una vida común. Y ejemplo Él nos ha dado a través de los 4 evangelios. Aquí, inclusive anoche le comentaba en el estudio de varones a mi grupo grandote de varones que tengo de varones, descubrí una cosa maravillosa a través de este pasaje que aquí en Mateo describe Mateo como judío, describe a Jesús como el Mesías Salvador. ¿Sabes lo que quiere decir Mesías? El ungido. Ese ser maravilloso ungido es tu Salvador. ¿Ungido por quién? Por nuestro Padre Celestial. Y la herencia que Él te da, te vistió de Él. Te vistió de Cristo. Dios cuando te ve, no te ve a ti. Ve a su Hijo Jesús en ti. Pase lo que pase. Hagas lo que hagas. Por lo que dejes de hacer, no te ama menos. Y por lo que hagas de más, no te ama de más. No es como el amor que nosotros nos brindamos, hermanos. Quiero y deseo que este mensaje se les quede bien grabado en su corazón, en su mente. ¿Por qué? Porque nosotros, al tener esta clase de comportamientos, vamos perdiendo esos privilegios. Pero ¿saben qué? Vamos a ver Romanos 11:29. Antes de hacerles este comentario, ¿ya están ahí? Romanos 11:29. Sí. Bueno, vamos a ver desde el 28. Así que en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres. Porque dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. ¿Sí entienden lo que quiere decir esto?
Irrevocables son los dones. Dios no cambia. No te quita el amor que Él tiene por ti. Él cuando te tomó, Él no porque seas desobediente, rebelde, dice, ya no lo quiero como hijo. Pero pierdes privilegios con papá. Como aquel hombre, aquel hijo pródigo que se fue. Cuando ya estaba lejos, dijo, en la casa de mi padre muchos tienen que comer. Él perdió esos privilegios de hijo. Pero ¿qué creen? Que Dios le dio una oportunidad maravillosa. Aquel padre, por donde vio que se fue el hijo, nunca perdió y nunca quitó la mirada de ese camino. Porque Él esperaba que regresara por ese camino. Fíjate las miles de oportunidades que mientras estés pisando esa tierra, las oportunidades que tú tienes. El don que Él te dio, la gracia, ese privilegio que Él te dio, no lo vas a perder, pero sí te va a quitar privilegios. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos vivir esa vida como esa canción famosa. Esa va a ser la que se va a estar cantando allá en el lago de fuego. Y es muy famosa esa canción, a mi manera. La han cantado grandes artistas, Frank Sinatra, entre ellos. Y esa canción, recuerden una cosa, yo no los estoy condenando, hermanos, les estoy comunicando lo que papá dice. Recuerden aquella parábola de los talentos. A cada uno le dio diferentes talentos de sus siervos. Y al que le dio un talento, ¿qué hizo con ese talento? Lo escondió en la tierra. Cuando llegó aquel amo también, le dijo, ¿y tú? Señor, sé que eres un amo duro, recio. ¿Tuve miedo? Me dice un talento aquí. ¿Qué fue lo que hizo ese amo? Quítenle el talento. Quítenle el privilegio. ¿Y a dónde lo mandó? ¿Qué hora? No pierdes tu salvación. Pero ¿a dónde? Por esta simple parábola tan sencilla. Porque era con un sentido común que el Señor Jesús enseñaba. Con una sencillez sin que te hicieras malabares. Pero con esa sencillez te desnuda el Señor. Con esa sencillez te confronta a Él, tu Salvador. ¿Y sabes por qué te confronta? ¿Y por qué me confronta? Porque nos ama con un amor eterno. Porque no quiere que nos perdamos. Fíjense lo que dice, como dice aquí precisamente en el versículo 7, mas aquellos labradores dijeron, este es el heredero, venid y matémosle y la heredad será nuestra. Fíjense lo que dice Hebreos 2, capítulo 1, versículo 2. Vamos a leer desde el 1. Y aquí nos habla, el escritor de Hebreos nos habla de lo que estábamos hablando, de esta parábola. Dice el versículo 1, capítulo 1, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos, a los padres por medio de los profetas, a quienes mataron, a quienes apedrearon, a quienes golpearon, a todos esos profetas.
aquellos que fueron a cobrar lo que el amo les dijo que cobraran. Y aquí lo dice, lo reafirma. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otros tiempos, a los padres por los profetas, dice, en estos postreros días, nos ha hablado por medio de ¿quién? Del Hijo. ¿A quién constituyó? Heredero de todo. ¿A quién mataron? Matemos a este heredero y quedémonos con la herencia de todo. Y por quien asimismo hizo el universo. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Aquí está la pérdida. ¿Cuál es? Vean lo que dice el capítulo 2. 1 en adelante. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, y testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios y diversos milagros, y repartimiento del Espíritu Santo, según su voluntad. Y mira, para concluir, vamos directamente otra vez a Romanos. Pero ahora vamos a ver Romanos. Creo que se me fue el pasaje. Pero a ver, permítanme tantito. No, es ahí Romanos, que leímos hace ratito, nada más el 28 y el 29. Pero fíjense, vamos a seguir continuando el 30. Pues como vosotros también en otros tiempos erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis sido alcanzados por la misericordia y la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Y fíjense la exclamación tan preciosa, tan maravillosa que hace aquí el apóstol Pablo, inspirados por el Espíritu. ¿Por qué? Porque está viendo toda la rebeldía que hay en el pueblo judío. Y debido a esa rebeldía, tú y yo alcanzamos la misericordia de Dios. Fuimos nosotros injertados directamente a esa vida. Y dice, oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Eso ni tú ni yo lo podemos entender. Por eso dice, qué inescrutables son sus caminos. Y muchas veces queremos nosotros escudriñar esos caminos. Dice la palabra de Dios que las cosas secretas pertenecen a nuestro Dios, y las que nos son reveladas son para nuestro entendimiento. Y ahorita acabamos de ver precisamente cuál es el propósito de nuestro Dios. ¿Cuál es su finalidad? Yo lo veo como ese padre deseoso de abrazar a todos sus hijos. Y lo único que yo tengo que pedirle al Señor, porque Él no te da por medida su espíritu. Él no te lo dosifica.
Él no te lo da a cuentagotas. Él te lo da conforme a la medida que se lo pidas. ¿Sabes tener gozo en la tristeza? ¿Sabes levantarte del dolor y darle gracias al Señor? Si lo haces, el único que lo ha logrado hacer en ti es Él mismo. Porque la semilla que Él puso en ti vuelve a Él. ¿Eres capaz de devolverle ese fruto? Señor, ¿has entendido la grandeza de su amor? Porque yo no la he entendido. Pero lo único que le digo, y quiero que le digas tú, Señor, recibe la pequeña semilla que yo te puedo dar de la semilla tan grande que tú me diste de amor. Y vamos a concluir terminando lo que dice la parábola de estos labradores. Porque Él lo redondea. Él mismo lo redondea, mis hermanos. Dice, versículo 8, y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ni aún, dice, esta escritura habéis leído. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la cabeza del ángulo. Fíjense el ministerio tan grande y tan maravilloso que vino a cumplir nuestro Salvador. Versículo 11. Y el Señor ha hecho esto, y es cosa maravillosa a nuestros ojos. ¿Puede ser nada más a tus ojos, hermano? ¿O hace mella en tu corazón? ¿Sí lo entiendes? Porque yo sí lo entendí. Vamos a darle gracias al Señor. Padre Santo y bendito, te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por ese amor, Señor, insondiable, que nosotros no lo podemos sondear, pero tú sí, Señor. Gracias por amarnos de esa manera. Gracias por edificarnos, Señor, en tu Hijo Jesucristo. Gracias por vernos vestido de Él, Señor. Y es lo único que podemos decirte gracias. Porque toda la obra, Señor, tú la estás haciendo, tú la estás edificando, tú la estás formando en cada corazón de tus hijos, Señor. Que todo esto sea individual, Señor, y personal. Que nuestra relación, Señor, ahora no se haga comunal, ahora sea personal, individual. Cada uno de nosotros es responsable, Señor, ante ti, ante tu presencia, de esta vida tan hermosa que nos has dado, Señor. Y ser buenos mayordomos, Señor. Ministrar de acuerdo, Señor, a tu voluntad. Gracias, Señor. Gracias por todas las maravillas que has hecho en nuestras vidas. Gracias, Señor. Gracias, Padre amado. Despídenos en tu paz, Señor, y llévanos de tu mano y nunca nos sueltes. Y que tengamos siempre la seguridad, Señor, de que tú vas al frente de cada uno de nosotros. Gracias en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. ¿Tienes algún anuncio?